Antes de ver el video, asegúrate de prestar atención a la descripción. Ahí encontrarás un enlace para registrarte en el exchange Bybit. Este es el exchange número 1 donde yo personalmente opero, y es el primero en volumen de trading, liquidez, y tiene las comisiones más bajas. Solo con esto, ahorrarás varios cientos de dólares al mes. ¿Y por qué te recomiendo registrarte usando mi enlace de referencia en la descripción? Con él, recibirás un bono en efectivo por registrarte, que va desde 10 hasta $30,000, dependiendo del tamaño de tu depósito. La mayoría de mis suscriptores reciben $100. Bueno, si no tienes ningún depósito, te acreditarán como mínimo $10. Si eres un trader importante con un buen depósito, te acreditarán hasta $30,000. Pero para cantidades mayores, tendrás que alcanzar el volumen de trading correspondiente. En esta página, haz clic aquí y podrás calcular qué bono recibirás exactamente por registrarte. El enlace está abajo. Bueno, que disfrutes el video. Bienvenidos. En este video explicaré por qué creo que el Bitcoin alcanzará nuevos máximos. Intentaremos analizar cuándo podría ocurrir esto. Veremos qué circunstancias influirán, qué pasará con el mercado en general, incluyendo Ethereum, y hablaré un poco sobre mis posiciones. Empecemos mostrando un gráfico del mercado bursátil estadounidense. Se ve así. Ha retrocedido un poco desde su máximo, pero no hace mucho estaba alcanzando máximos históricos uno tras otro. Les recuerdo que todo esto está sucediendo en un periodo de altas tasas de interés. Así es como se ve la tasa de interés clave de la Reserva Federal de EEUU, 5,5%. Y cuanto más alta sea esta tasa, peor es para el mercado de valores. Cuando la tasa de interés es cercana a cero o incluso negativa, el mercado bursátil se siente en su mejor momento debido a varios factores. En particular, porque los bonos ofrecen un rendimiento bajo. Para obtener ganancias hay que asumir riesgos comprando acciones. Como resultado, los ratios como el precio-beneficio o el precio-ventas son más altos, es decir, los precios de las acciones suben simplemente porque la tasa de interés es baja. En segundo lugar, con una tasa de interés baja, la economía se desarrolla. Se inyecta mucho dinero en el mercado, se solicitan más préstamos, y los ingresos y ganancias de las empresas aumentan a un ritmo acelerado. En consecuencia, la gente en general tiene más dinero, los salarios crecen más rápido, las personas pagan sus deudas más rápidamente y, de una forma u otra, se invierte más dinero en el mercado de valores. Y como podemos ver en la historia, cuando todo va bien en el mercado de valores, cuando hay una fuerte tendencia alcista, las criptomonedas también experimentan un crecimiento significativo. En caso de que haya ventas masivas en el mercado de valores, también comienzan las ventas en el mercado de criptomonedas. ¿Por qué? Porque están interrelacionados. De todas formas, el mercado de valores estadounidense es el más grande del mundo, tiene la mayor liquidez y concentra los capitales más importantes. Y estos mismos capitales, de una manera u otra, también invierten en criptomonedas. Y si tengo $1,000 millones, de los cuales, digamos, 100 millones están en criptomonedas y 900 millones en acciones, y de repente necesito sacar un tercio, unos 300 millones, obviamente venderé un poco de criptomonedas y un poco de acciones, pero como hay mucha menos liquidez en las criptomonedas, estas caen más fuertemente en estos momentos. Es decir, en un escenario de risk on, cuando los compradores dominan el mercado, las criptomonedas suben fuertemente, pero en caso de riesgos, las criptomonedas caen bruscamente. Y fíjense que el mercado sigue creciendo a pesar de que la tasa de interés clave es alta en este momento. Veamos qué pasaba cuando esta tasa empezó a subir. Empezó a subir a principios del año 22, para ser más exactos, desde abril y mayo del 22 hasta agosto del 23. Vamos a ver qué pasaba con los mercados en ese momento, marzo, abril. Bueno, resulta que en ese periodo también hubo una pequeña caída desde el máximo y justo en ese periodo empezaron las subidas de la tasa clave, lo que llevó a una corrección importante, bueno, es decir, un 23%, que si lo comparamos con el mercado cripto, por ejemplo, no es nada, pero para el mercado bursátil es significativo. En ese momento, varias acciones se desplomaron en porcentajes mucho mayores. Sin embargo, desde octubre del 22, el mercado está creciendo. Veamos qué pasó en octubre del 22 con las tasas y veremos que, bueno, en noviembre, para ser más precisos, el ritmo de crecimiento se ralentizó. Es decir, fíjense a qué ritmo aumentó la tasa clave desde marzo hasta noviembre del 22 y cómo siguió subiendo hasta agosto del 23. Se nota que el ritmo se ha moderado. Además, les diré que de marzo a noviembre, la tasa clave creció al ritmo más alto de los últimos 40 años. De esto también les hablé en su momento. Y cuando el ritmo de crecimiento de la tasa clave disminuyó, justo en ese momento el mercado empezó a subir. Además, el mercado no empezó a crecer de forma desconectada de la realidad. Vamos a ver, el mercado no ha empezado a crecer de forma desconectada de la realidad. Echemos un vistazo a la economía, veamos qué está pasando con ella. En primer lugar, la tasa de interés clave se aumentó debido a la inflación. Fíjense en la inflación.
en el año 2022 llegó hasta el 9%, y esto es inflación en dólares. Es decir, el dólar es una moneda que también se devalúa, también sufre inflación y está regulada de una forma u otra por la Reserva Federal, incluso mediante el uso de la tasa de interés clave y su aumento. Y noten que ha disminuido significativamente y actualmente se encuentra en torno al 3%, incluso bajando un poco, a pesar de que la tasa de interés clave ya no está subiendo. Además, el PIB, en caso de que caiga por debajo del 0% y esto ocurra durante 2 trimestres consecutivos, es decir, durante medio año, a esto se le llama recesión. La Reserva Federal está monitoreando activamente los indicadores financieros y, en caso de observar una recesión, de una forma u otra estimula los mercados, el consumo y la economía. Pero fíjense, realmente no es necesario hacer esto, ya que tanto en el 2022 como en el 2023 el PIB es positivo y no está cerca del cero, sino alrededor del 2 y 2,5%. Es decir, la economía se está desarrollando, la economía funciona con una tasa de interés del 5,5%, una tasa que no se veía desde, bueno, ni siquiera en 2007 hubo una tasa así, alrededor del año 2000. Y sin embargo, el mercado sigue vivo, el mercado está creciendo, las empresas están ganando cada vez más dinero, el PIB está aumentando y los mercados están subiendo, alcanzando nuevos máximos. Bueno, ¿y por qué les estoy contando todo esto? Vamos a echar un vistazo a las noticias antes de pasar al análisis técnico y a lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas. Veamos las noticias, lo que está ocurriendo en el mundo en general. Fíjate que si has estado siguiendo cómo han subido los tipos de la Reserva Federal en los últimos años, habrás visto muchas noticias sobre un supuesto indicador que señala una recesión. Bueno, una recesión significa que la economía va mal, que se está contrayendo, que el PIB está cayendo y que los mercados obviamente van a caer en ese momento, al menos hasta que la Fed empiece a estimularlos de alguna manera. Y mira, desde hace ya 2 años existe un indicador que representa la diferencia entre el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años y los bonos a 2 años y 3 meses. Se cree que cuando este gráfico cae por debajo de cero, está prediciendo una recesión. Pues bien, este gráfico lleva más de 2 años por debajo de cero, y ahora salen artículos diciendo que parece que ya no funciona, un indicador que todo el mundo usaba en todas partes. Es decir, la economía está ignorando completamente todas las señales, incluso las más fuertes como el diferencial entre los bonos a 10 años y los de corto plazo. Vamos a seguir adelante, veamos qué pasa después. Hablemos de la inflación. Ojo, el titular está mal traducido al ruso, pero dice que la inflación subió un 2,5%, lo que podría facilitar una reducción de las tasas de interés. Así son los titulares que estamos viendo. Lo que pasa es que la inflación está bajando. En mayo estaba en 2,6%, y aquí se refiere a la inflación sin contar algunos alimentos y otros productos. Si miran la inflación que les mostré antes, verán datos un poco diferentes. Esto es porque es otro indicador, pero igual la inflación está bajando y la gente ya espera que bajen las tasas de interés. ¿Qué pasaría si bajan las tasas de interés fuera de un periodo de recesión? Claro, entendemos que durante una recesión bajan las tasas para apoyar al mercado, pero antes de llegar a ese punto, el mercado ya habrá caído bastante solo por el hecho de estar en recesión. Si no hay recesión y la inflación baja, podrían reducir las tasas de interés para impulsar aún más la economía. Así, si la economía ya iba bien, con tasas más bajas podría crecer todavía más rápido. Mejor dicho, los mercados seguirán creciendo sin ninguna caída fuerte, sin ninguna corrección, posiblemente incluso a un ritmo más acelerado. Continuemos. El PIB creció un 2,8% en el segundo trimestre, mucho más de lo esperado. Es decir, no solo está creciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que los analistas anticipan, no nos detendremos mucho en esto, está claro que todo va bien en la economía. Bueno, estamos hablando de la economía de EEUU. Lo recuerdo una vez más. Sigamos adelante. Powell es el presidente, el jefe de la Reserva Federal. Él da a entender que la Fed no esperará a que la inflación baje al 2% antes de reducir las tasas. Es decir, entiende la retórica que se está manejando ahora. Aunque todo va bien en la economía, ya surgen preguntas sobre cuándo y cómo bajar la tasa de interés. Continuemos. Sobre las criptomonedas específicamente, pasaré a eso un poco más tarde. Bueno, aquí tenemos otra noticia sobre China. Resulta que no todo va bien allí. También están monitoreando las ventas minoristas y planean estimularlas. Van a emitir bonos a largo plazo para impulsar las ventas, especialmente en el sector automotriz, y aumentarán los subsidios. La verdad es que no entiendo mucho de yuanes, pero parece que van a ofrecer subsidios de 20.000 yuanes para coches eléctricos y 15.000 yuanes para coches convencionales. Es una forma de autosubvencionarse. Es decir, en otro continente, en el otro hemisferio, también están apoyando su economía. Están tomando medidas similares para estimular el crecimiento económico. ¿Y por qué menciono todo esto? Pues porque los mercados están en máximos históricos y la economía ya va bien. Y ahora, con estas medidas, podría mejorar aún más. Además, parece que la inflación está disminuyendo. Comienza a bajar la tasa de interés y más dinero fluirá hacia aquí. No de inmediato, claro, pero fluirá de todos modos. Además, veamos qué hacía el Bitcoin en ese momento, me refiero a cuando cambiaba la tasa de interés. Concretamente, marzo de 2022, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Es decir, la situación es más o menos como ahora, como mucho un doble techo, sube un poco y luego empiezan a subir bruscamente la tasa de interés. El mercado de valores se desploma, como les he mostrado. ¿Y qué pasa con las criptomonedas? Las criptos se desploman. Y este es un gráfico logarítmico, no se aprecia tanto aquí, pero ha caído un 70%. Esto es solo Bitcoin. Las altcoins se han ido al garete. ¿Ven lo mal que estaba todo? Y en el momento en que se redujo
redujo el ritmo de aumento de la tasa de interés, miren lo que pasó. Se formó un suelo y comenzó el crecimiento. Recordemos que cuando se redujo el ritmo de aumento de la tasa de interés fue en noviembre de 2022, la última subida. Veamos el 22 de noviembre. Aquí está, corresponde al suelo. Apenas se supo que la tasa de interés ya no subiría significativamente, ni al ritmo de antes, el mercado tocó fondo y empezó a crecer. Fíjense bien, vamos a echar otro vistazo al PIB. No bajó de cero. Es decir, todo este aumento de la tasa clave no vino acompañado de problemas económicos. Esto es importante. O sea, la gente no se quedó con menos dinero. Y ahí fue cuando compraron en el fondo y empujaron el mercado hacia arriba. Y lo que está pasando ahora es un doble techo. Ahora estamos más o menos como en ese periodo de 2022. Pero ahora la cuestión no es si van a subir la tasa clave. Ahora la pregunta es, ¿cuándo y a qué ritmo la van a bajar? Lo que tendrá un efecto positivo en el mercado. Es decir, desde el punto de vista fundamental, no hay razones para correcciones o caídas serias. Además, no les he dicho nada sobre los fundamentos del Bitcoin, ni lo que está pasando con las criptomonedas en general o las noticias sobre cripto, solo les he mostrado noticias sobre la economía. Veamos qué está pasando con las noticias de criptomonedas. Primero, en Rusia, resulta que están aprobando leyes para realizar pagos internacionales con criptomonedas. Bueno, esto está relacionado de una forma u otra con el criptorrublo, creo. Además, vi que también van a crear una especie de bolsa nacional de criptomonedas o lanzar el comercio de criptos en la bolsa de Moscú. Y hay más. Esto es positivo de alguna manera, pero no es exactamente el tema que quería abordar hoy. Sigamos adelante. Y Ethereum. Les recuerdo, por si se lo perdieron, que se lanzó el ETF de Bitcoin y recientemente también el ETF de Ethereum. Y aquí hubo noticias de que también estaban lanzando uno para Bitcoin. Inmediatamente después de estas noticias, el mercado subió un 20%. Luego, ya fuera falso o no, resultó que el mercado cayó rápidamente. Bueno, de una forma u otra se estabilizó en algún punto y luego resultó que sí van a lanzar ETFs de Bitcoin después de todo los aprobaron. Y ahora están lanzando ETFs. Esto afectará al mercado de criptomonedas de la siguiente manera. Si Alta está ahora en el fondo, cuando el dinero empiece a fluir aquí, obviamente crecerá contra el Bitcoin. Este gráfico muestra su comportamiento frente al Bitcoin y comenzará a subir en comparación. Es decir, incluso si el Bitcoin se estanca, no se dispara ni alcanza un nuevo máximo, Alta empezará a crecer frente al Bitcoin. Se disparará hasta las nubes, incluso en comparación con el dólar. Y esta es una de las señales positivas en este sector. Es decir, el Ether ya está en marcha. Soy como cualquier persona que tiene una cuenta en la bolsa de valores con algún corredor, con cualquier corredor. En la bolsa de valores estadounidense circula mucho dinero. Es el mercado de valores más grande y líquido del mundo, lo recuerdo, ya lo he mencionado antes. Pero, digamos, aunque no estoy involucrado en las criptomonedas de ninguna manera, escucho sobre esta fiebre de las criptos. Puedo invertir en criptomonedas en la bolsa de valores estadounidense con solo 2 clics a través de ETFs, tanto en Bitcoin como, en este caso, en Ether. Es decir, también puedo invertir en Alta y el dinero fluirá. Bueno, tal vez no a raudales, pero definitivamente habrá más de ello, obviamente. Sigamos adelante. ¿Qué más está pasando con las criptomonedas? Trump propone crear una reserva estratégica de criptomonedas. Nunca vendas tus bitcoins. Quizás lo hayas escuchado, quizás no. Ha surgido nueva información que sugiere que esto podría no ocurrir y Trump no mencionó nada al respecto en su último discurso. Parece que se retractó o no, pero Trump y sus seguidores son fuertes defensores de las criptomonedas y este tipo de declaraciones siguen surgiendo. Además, ahora se está discutiendo a nivel mundial la posibilidad de que los países acumulen reservas en criptomonedas, particularmente en Bitcoin. Es decir, si antes las reservas estaban en oro, ahora se plantea la cuestión de si los países acumularán reservas en oro digital, en forma de Bitcoin. Y te diré algo, puede que no suceda en el futuro inmediato, pero de una forma u otra, si se está hablando de ello, eventualmente ocurrirá, porque cada vez más personas están comprando criptomonedas. Cada vez más gente está invirtiendo un mayor porcentaje de su capital en toman decisiones claves sobre las reservas, incluyendo la compra de criptomonedas. Trump también está comprando criptomonedas, ¿lo entiendes? Y si Trump no compraba criptomonedas antes, pero de repente empezó a comprarlas el año pasado y ahora es un partidario. Bueno, lo mismo se puede decir que les pasará a esas personas que, no sé, por ejemplo, están en el sistema de la Reserva Federal o que toman decisiones sobre las reservas nacionales. Cada año más y más gente se mete en el mundo de las criptomonedas. Y fíjense, les acabo de mostrar todas las últimas noticias que se están discutiendo en el mundo en términos económicos. No hay nada negativo ni de cerca. Además, cuando hablamos de noticias sobre criptomonedas y analizamos lo que está pasando en el mercado, ya sea bueno o malo, generalmente se anima a todos a comprar criptomonedas de una forma u otra cuando están cerca de sus máximos. Y al contrario, te animan a venderlas cuando están cerca de sus mínimos. Ahora vemos que las criptomonedas están evolucionando e integrándose en la economía sin que haya llamados frenéticos para comprarlas en este momento. Es decir, no se está atrayendo a las masas al mercado ahora, pero el Bitcoin se mantiene cerca de su máximo. A pesar de que hubo señales muy negativas, de que las altcoins cayeron fuertemente y de que parecía que aquí también debería haber comenzado una caída vertical, no es así. No hay muchos vendedores, hay algunos compradores, y los volúmenes son los que son. Y en realidad, todo lo que ha ocurrido desde el fondo hasta el momento actual aquí es simplemente una bandera.
¿Cómo se negocia una bandera en una tendencia? Creo que ya lo saben. Es solo una pausa antes del siguiente impulso. No veo ninguna razón fundamental por la que el Bitcoin pueda caer fuertemente ahora. Además, como saben, si han visto mis videos anteriores, les mostré que las altcoins tocaron fondo y entré en posición larga en varias monedas. Por ejemplo, todavía tengo abierta una posición larga en Migo. Fíjense cuánto han caído y qué probable es que estemos viendo un fondo aquí. Y tengo una posición larga abierta en Waves que ya ha despegado. Aquí es donde abrí la posición y fíjense, se formó un doble suelo. El doble suelo funcionó justo en este momento. Además, el nivel inferior se volvió a probar. El nivel espejo se mantuvo, subió y superó el nivel significativo anterior. Hemos dibujado un patrón de tasa con ASA que veamos hasta dónde podría llegar potencialmente. Bueno, aproximadamente hasta aquí, hasta 1.85. Vale, me he adelantado un poco hablando de mis posiciones. Vamos a hacer un resumen. Es decir, no veo potencial de caída, pero tampoco hay nada negativo. Y esto nos dice algo. Estoy esperando un nuevo impulso, aunque es difícil decir cuándo, porque como ven, la volatilidad ha aumentado aquí, y el suelo podría mantenerse por un tiempo. No hay indicios de que vaya a haber una ruptura en el corto plazo, pero creo que ocurrirá de una forma u otra próximamente. Esta zona verde marcada también puedes anotarla tú mismo. Si estás fuera del mercado y no sabes cuándo entrar en qué operaciones, puedes aprovechar el siguiente impulso comprando, por ejemplo, aquí. Además, vamos a echar un vistazo al siguiente gráfico. Este es el mismo gráfico de altcoin contra Bitcoin. Te mostré este en videos anteriores y te expliqué cómo analizarlo y también te dije dónde y cuándo puedes comprarlo. Así era el gráfico, pero lo he modificado un poco. Puedes tomar un nuevo ticker, aquí lo tienes. Aquí es donde yo lo hice, excluí el CryptoCap de USDT y también resté uno del resultado final. Aquí vemos la relación entre la capitalización total de las criptomonedas y la capitalización de Bitcoin. Ahora mismo es 0,7, lo que significa que la capitalización de todas las altcoins dividida por la capitalización de Bitcoin es del 70%. Es decir, el 70% de la capitalización de Bitcoin corresponde a todas las demás altcoins, excluyendo USDT. Y aquí podemos observar que en los picos recientes, no en los máximos históricos del pasado, sino en los picos más recientes, este gráfico llegó a duplicar el valor actual. Esto significa que, en teoría, si compras cualquier altcoin y llega la temporada de altcoins, cuando se dé esta situación en el mercado, todo subirá. Incluso las criptos más débiles o las más estables te darán la oportunidad de ganar dinero. Y esto es en comparación con Bitcoin, lo recuerdo. Es decir, si Bitcoin se mantiene estable y una altcoin duplica su valor frente a Bitcoin, también duplicará su valor frente al dólar. Si el Bitcoin en este momento se duplica respecto al dólar, pues, consecuentemente, las altcoins se cuadruplicarán en relación al dólar. ¿Entienden a lo que me refiero? Aquí he marcado varios niveles por encima de los cuales se puede comprar. Es decir, ahora han caído, no me esperaba esto. Si han visto los videos anteriores, ya lo sabían. Pero bueno, ha pasado lo que ha pasado. Aunque por ahora no hay ninguna tendencia alcista visible. Y aunque parezca que es temprano para comprar, lo mejor sería hacerlo cuando haya una ruptura de la tendencia, al menos una salida, después de superar alguno de estos niveles. Sin embargo, esto no significa que no podamos estar en el fondo ahora mismo, especialmente para aquellas monedas que claramente lo han dibujado. Es decir, hay fuerza en el mercado, no hay noticias negativas desde el punto de vista fundamental. Además, hay aspectos positivos, las criptomonedas se están desarrollando, los mercados están creciendo y muy probablemente seguirán haciéndolo. Las altcoins están en el fondo y hay señales de ello. Bueno, aquellos que temen comprar en el fondo pueden hacerlo cuando haya un cambio de tendencia. El Bitcoin está ahora en un soporte y se puede comprar también. Para quienes temen comprarlo en este nivel, pueden esperar a que rompa el próximo nivel de resistencia. Se puede comprar en el rango de $72,000 a $73,000, teóricamente hablando. En cuanto a mis operaciones, tengo posiciones largas abiertas en Bitcoin y Waves. Las abrí antes de este movimiento, pero me sacó del mercado. Salí aquí, es decir, compré aquí, salí y volví a comprar más abajo. Veamos qué resulta de esto. También compré GMT, que también mostró un fondo, y me sacó del mercado igual que con Ogo. Puse mal el stop loss aquí, me sacó por debajo de este nivel, pero como ven, fueron solo 3 pruebas de nivel. No tuve suerte, estas cosas pasan. No volví a entrar aquí, pero estas son las operaciones que hice. Escriban en los comentarios qué piensan sobre esto. Estoy esperando que el mercado suba, operando en largo, y si alguien pregunta en qué dirección operar, yo recomendaría considerar configuraciones largas y evitar las cortas. Buena suerte. Ah, y no olviden suscribirse. Por cierto, recientemente hice un mini curso gratuito en mi canal de Telegram. Pueden suscribirse a mi canal de Telegram con el enlace de abajo. Allí hay más información, más contenido y se actualiza con más frecuencia. En segundo lugar, hice un mini curso gratuito sobre trading de criptomonedas que está en el mensaje fijado. Es decir, suscríbanse a Telegram, allí verán el mini curso sobre trading en el mensaje fijado y podrán hacerlo gratis. Buena suerte. Міні-курс по трейдингу і можна його пройти безплатно. Удачі!